Y vamos a comenzar ya con el turno de las ponencias. En estos 2 días de congreso venís expertos y profesionales con un currículum incuestionable, con unas trayectorias muy brillantes. Estoy convencido de que nos vais a aportar mucho conocimiento y mucha información sobre este mundo tan complejo de la inteligencia artificial. La primera de las ponencias, que se va a celebrar ya a continuación, lleva por título Cohesión social e igualdad de oportunidades en la era de la inteligencia artificial, y va a correr a cargo de Oriol Estela, coordinador general de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, para quien pido por favor un aplauso mientras leo unas breves líneas de su trayectoria. Gracias, Oriol. Puedes subir, puedes subir si quieres. Muy bien. Oriol Estela Barnez, aquí a mi lado, es economista y geógrafo con estudios de posgrado en Dirección del Desarrollo Económico Local y en Organización y Gestión de Empresas Culturales. Profesional del desarrollo económico local desde el año 1995, primero como consultor para administraciones públicas en DALEP y a partir de 2005 en la Diputación de Barcelona, donde ha sido el responsable de la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico entre los años 2012 y 2016. Además, Oriol, eres miembro del claustro docente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y ejerces de coordinador técnico de la Cátedra Barcelona de Política Económica Local, impulsada por Barcelona Activa con la Universidad Pompeu Fabra. Oriol, un placer tenerte con nosotros. Es su turno. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que el inventor o inventora del micrófono de diadema no esté en la sala porque le estamos ninguneando el invento a base de bien. De momento me pongo aquí porque quería hacer la presentación, pero igual me voy a mover para allá en un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio siempre pues, participar en este tipo de eventos. Como han dicho, bueno, con esto del currículum, para mí lo que me gusta destacar siempre es que soy un profesional del desarrollo económico local y así me voy a sentir siempre allí donde esté y que bueno, tengo mucho cariño por esta profesión que creo que merece ser considerada una profesión ya con todas las de la ley como tantas otras y en particular su reconocimiento también en las administraciones públicas. Por tanto, digamos, esto pues un honor y que sean las 4 redes, ¿no? Estas 4 redes tan importantes de ciudades que se dedican al desarrollo local, pues las que una vez más se unan para tratar los temas que nos acontecen a todas. Por tanto, también felicitar pues, a la organización. 3 previas antes de empezar, y sé que tengo poco tiempo, y bueno, el tiempo que justo y merecido, y lo sé de antes, o sea que no tengo excusas, digo, me alargo que no tengo tiempo, no. Tenía que haber preparado una ponencia para 30 minutos, no sé si voy a tener los 30 minutos exactamente, pero es igual, como voy a empezar con las conclusiones, así ya terminar. Luego, si no llego, pues no pasa nada. Lo primero que quería decir es esto, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Claro, me dan... ¿Puedes hacer la ponencia inaugural? Vale, ¿cuál es el título? Pues Cohesión social, igualdad de oportunidades en la era de la inteligencia artificial. Digo, ¿eso es el título del Congreso? Sí. Vale, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar situar los temas del Congreso y, por tanto, voy a situarme en un plano. En el Congreso anterior, de hecho, tomo un poco el relevo de mí mismo. En el Congreso anterior me tocó hacer las conclusiones y hoy me toca hacer la inauguración. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es situar los temas. Por tanto, no voy a dar ninguna respuesta, ninguna solución, ni nada, sino que voy a situar los temas y como hemos hablado con la compañera Liz Montfort del Consejo Asesor de RDEL, que ella sí que va a estar en la mesa de las conclusiones, le voy a traspasar a ella una serie de preguntas para que las formule también en la mesa de cierre. La segunda cosa que me planteaba con la exposición y que también estuvimos hablando con los miembros del Consejo Asesor y en particular con Jesús Alquézar era, o sea, ¿vas a hablar de inteligencia artificial? Pues aquí tienes que, ¿sabes? Venga, tecnología y va, o sea, no sé, un avatar tuyo que se presente y haga la presentación, no sé, pon algo en la pantalla, que salga, que venga un robot y te interrumpa, no sé, algo así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estuve mirando a ver opciones, digo, ¿esto cómo se hace? A ver qué opciones hay. Y primero, para hacerlo bien, las opciones son de pago. Y yo digo, a ver, tampoco nos vamos a poner ahora aquí a hacer suscripciones para una ponencia de media hora. Pero luego dije, ¿qué caray? Voy a hacer todo lo contrario. Me voy a intentar hacer la ponencia más analógica que se me ocurra. Y le pedí a Eli Urbieta de RDEL, de Garapen y de RDEL, que preguntara a la organización, oye, ¿no tendrán por ahí un retroproyector de transparencias de estos? Y la respuesta, pues la respuesta fue no, pero además dice, no, y además es técnicamente imposible. Digo, coño. O sea,
en la era de la inteligencia artificial, de esto, de que el todo es posible y tal, un simple retroproyector es técnicamente imposible. Pues así estamos, ¿no? Así, ¿para qué vamos en el mundo con esto? Entonces, bueno, dije, pues nada, pues voy a hacer una ponencia al uso, o sea, y no voy a intentar no utilizar, pues, bueno, más que lo justo para hacer la presentación, porque eso, que tampoco hay mucho tiempo y tampoco domino, de luego hay gente ya que está más en el mundo de la inteligencia artificial y que lo podrá hacer mejor. Entonces, digo, bueno, punto de partida. Claro, yo ni me acordaba que yo mismo en el año 2017 hice un artículo para el blog de Garapen que dirigía Javier Rodríguez, también miembro del Consejo Asesor de Redel, estáis en mi vida todos desde hace no sé cuántos años, que se titulaba, voy a buscarlo en Google, aquí hay publicidad, spam, no sé qué, aquí. Esto forma parte del gag de la presentación que hubiese hecho analógica y ya está. Era solo un ejemplo para que veáis de qué hablaba. Una presentación, un artículo en 3 partes que se titulaba Inteligencia Artificial, Futuro del Empleo y Desarrollo Local, año 2017. ¿Vale? Y, bueno, y releyéndolo, digo, pues que siguen siendo, muchísimas de estas cosas siguen siendo vigentes. Digo, la única cuestión es que, bueno, en tema de predicciones estábamos bastante así, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía en el artículo, obviamente referenciando pues, a McKinsey y a todas estas grandes consultoras, es que en aquellos años se decía que en el 2025, el año que viene, los robots ya realizarían el 45% de las tareas de manufactura. Bueno, no he encontrado la estadística equivalente a esto, pero creo que todavía estamos un poquitín lejos. Pero bueno, buscando otra cosa más comprobable, decían que en el año 2025 ya se empezarían a comercializar vehículos autónomos, vehículos totalmente autónomos, no parcialmente, sino totalmente autónomos, ¿no? Bueno, todavía creo que también nos queda un poquito para eso, ¿no? Por tanto, ojo con las predicciones, por eso yo tampoco voy a explicar nada de predicciones, porque ¿para qué? Si no sabemos esto, pues hacia dónde vamos. Entonces, en resumen, y digo, aquí viene la conclusión y luego ahora voy a desarrollar un poco mientras tenga tiempo. La conclusión es, hay grandes retos por delante, tenemos algunos signos de alarma también, hablando de cohesión social, etcétera, que no debemos pasar por alto. Para poner remedio a las cosas, pero hay que ser conscientes de la problemática. Pero también es cierto que si hablamos del desarrollo local, precisamente es un ámbito, es un campo, y el desarrollo local, digamos, entendido desde sus raíces, desde sus orígenes, desde su concepto original, donde hay mucho por hacer y se puede hacer mucho para integrar de manera efectiva todo lo que esté pasando, todos los retos, todas las transformaciones que estén pasando, también la digital y también específicamente la que nos plantea la inteligencia artificial, en nuestro desarrollo y hacerlo, digamos, para tener las mejores condiciones posibles. Como ya se ha dicho, han salido algunas palabras, ¿no?, de colaboración, ¿no?, de creación de comunidad, ¿no?, bueno, todo esto que forma parte de la esencia del desarrollo local, pues es fundamental y es ahí donde tenemos que poner el énfasis para hacer frente a estos retos que se nos plantean. Entonces, ahora sí, voy a pasar un poco a... Alguien ha pasado por mí la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿utilizo esto o no? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, esto, ¿no? Los elementos articuladores del Congreso tenemos en el título, ¿no? Me voy a fijar que dice el título. Cohesión social, inteligencia artificial y desarrollo local. Como explicaba alguien ayer en la cena, ayer por la tarde me di cuenta de que no estaba explicando exactamente esto y tuve que cambiar muchas cosas de la presentación. Ahí estamos en medio de las 4 redes, ¿vale? Más cerca o más lejos, digamos, de alguno de los conceptos, pero dentro de todo el marco conceptual que nos dan estos tres términos. Al final volveremos con esto a la hora de ver, digamos, qué posibilidades de actuación hay. Entonces, primero, pues cohesión social, ¿no? Nos interesa, estamos hablando de cohesión social, igualdad de oportunidades, pues yo creo que lo primero que es importante ver es que era de inteligencia artificial o no, tenemos grandes retos ya sobre la mesa, ¿no? Y tenemos, bueno, pues, determinadas problemáticas en lo que se refiere a la cohesión social y a las desigualdades en nuestro país, ¿no? ¿Qué entendemos por cohesión social? ¿Vale? Cohesión social, fundamentalmente, es esta idea, ¿no?, el sentido de comunidad, que las personas nos sintamos parte, ¿no?, de un colectivo y que, digamos, que tanto desde el punto de vista emocional como funcional, ¿no?, pues podamos desarrollarnos dentro de este colectivo en igualdad de oportunidades con otras personas, ¿no? Entonces, esto nos lleva
como decía, ¿no? a un vínculo muy importante con la idea de desarrollo local, ¿no? Que al final, si es desarrollo local es porque queremos, ¿no? fortalecer y queremos integrar una determinada comunidad, sea un municipio, sea una comarca, sea lo que sea, ¿no? Cuando hablamos a esta escala. Y aquí hay unos elementos clave muy importantes y me gustaría que, aunque yo no lo diga explícitamente, pues que vayáis pensando esto, ¿no? Bueno, y la inteligencia artificial, ¿cómo nos está afectando, por ejemplo, en términos de cooperación? ¿Cómo nos está afectando o cómo está incidiendo en la idea de confianza, ¿no? De confianza mutua, de confianza, digamos, en la sociedad? El sentido de pertinencia, a la participación, ¿no? en las actividades ciudadanas, en las actividades comunitarias, ¿vale? Eso es un tema importante. Si vamos a hablar de cohesión social y vamos a hablar de igualdad de oportunidades, tenemos que saber que estamos moviéndonos en este ámbito, ¿no? Y bueno, la cohesión social, que definida así se puede entender, pero que luego, como todas las cosas, cuando dices, vale, vamos a buscar indicadores, es muy difícil buscar indicadores. Bueno, uno de los más significativos que hay pues, es el índice de cohesión social de Ipsos, ¿no? que se hace a escala global, y como vemos de entrada ahí ya, pues en este índice, pues ya estamos un poco reguleras, ¿vale? España se sitúa, digamos, en una franja ahí baja, pero sobre todo lo que me interesa destacar, insisto, a efectos después de irlo relacionando con los impactos de la inteligencia artificial, es que solo el 24% de las personas encuestadas en España cree que tiene una responsabilidad hacia otros ciudadanos y ciudadanas, ¿vale? Solo un 24% cree que tiene responsabilidad hacia la comunidad, ¿vale? Entiendo que desde el punto de vista de la cohesión social, pues eso es un signo, digamos, de alarma importante y que nos lleva a esta sociedad más individualista, ¿no? y donde digamos, los vínculos sociales se están reconfigurando de una forma muy determinada con la tecnología en el centro. Vale. Si hablamos desde el punto de vista del desarrollo local y de a lo que se dedican fundamentalmente, a lo que se dedicáis fundamentalmente las 4 redes aquí participantes, pues obviamente hablar de cohesión social significa hablar también de desigualdades, ¿no? Sobre todo de desigualdades. Y ahí vemos cómo, en general también en este país, la trayectoria, ¿no? desde los años de democracia, ¿no? desde el año, bueno, transición, democracia, mediados de los años 70, las desigualdades, ¿no? medidas en el coeficiente de Gini, que como sabéis, ¿no? cuando más se acerca a 1 hay más desigualdad, cuanto más se acerca a 0 hay menos desigualdad, pues ha ido, digamos, la tendencia ha sido a ir disminuyendo y además disminuyendo, excepto en un momento, digamos, de crisis, ¿no? la de principios de los 90, en el que volvieron a incrementar las desigualdades, pero luego siguió disminuyendo. ¿Dónde vemos el gran cambio, la gran disrupción? En el año 2008. Ya veréis que luego en otros ámbitos el año 2008-2009 siempre aparece, ¿no? Y realmente cuando alguien habla, ¿no? de la gran crisis, del gran crack, etcétera, pues efectivamente fue así, cambiaron muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues lo que cambió fue que de golpe retrocedimos 15 años en todos los avances, digamos, que se habían hecho de reducción de las desigualdades, ¿vale? En un año, de un plumazo, 15 años para atrás. Lo que pasa que, como siempre, no para todos igual, ¿vale? Fijaos aquí también dónde está el punto de cambio en la distribución de la renta, ¿no? Si cogemos el 1% más rico en la sociedad española frente al 50% más pobre, ¿vale? Y fijaos que es precisamente años 2008-2009 donde se produce el cambio, digamos, en la distribución y pasa, y además creciendo sustancialmente, ¿no? la distribución de la renta para el 1% más rico, 16,9%, el 50% más pobre, el 14,2%. Por tanto, una exacerbación de las desigualdades extremas, ¿no? También a partir de 2008. Aquí, como la gráfica anterior llegaba solo hasta 2020, hasta 2010, esa crisis de 2008-2010, pues he buscado el índice de Gini posterior hasta ahora, hasta este momento, y el año pasado, en 2020, había vuelto otra vez, el año pasado, en 2020, lógicamente la pandemia, ¿no? pues seguro que ha introducido, no tenemos datos más allá que el del 2020, pero el del 2020 seguía siendo 15 años anterior, ¿no? O sea, seguíamos con los 15 años de retraso, pues el impacto de la pandemia seguro que esto lo ha incrementado. Por tanto, ahí ya tenemos mucho que hacer, independientemente de inteligencia artificial o no inteligencia artificial.
Otra cuestión importante en cuanto a cohesión social, igualdad de oportunidades, es la cuestión de género. Aquí, tomando también qué indicador puede ser interesante analizar, tenemos el índice de igualdad de género, ¿no?, del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que por tanto, digamos, del tema saben, y en la última edición del 2023, a nivel global, a nivel general de todo lo que mide este indicador, pues aquí tampoco, en principio, no estamos tan mal, ¿vale? Estamos pues, los cuartos en Europa, y, digamos, a un nivel de otros países pues, que a veces los tomamos como referentes para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero luego, estos índices también la gracia es desgranar un poco, bajar un poquito más allá, y precisamente donde está peor España en los subíndices de este índice es en el que tiene que ver con el ámbito del trabajo, ¿vale? En el que España ocupa el lugar 17 de los 27 de la Unión Europea. Por tanto, digamos, ahí también tenemos en nuestros ámbitos, y lo sabemos perfectamente, no hacía falta que se pusiera aquí toda la gráfica y todo esto, lo sabemos perfectamente que tenemos mucho que hacer. Lo mismo pasa con otro gran reto y con otra gran, digamos, potencial fractura importante en la sociedad, ¿no?, que es la población inmigrante, ¿no? Fijaos, ¿no?, el riesgo de pobreza, ¿no?, según los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, 16% para las personas nativas, digamos, españolas, 53% para las personas extranjeras que no son de la Unión Europea. Y en términos de privación material, pues aquí tenéis todas las diferencias, ¿no?, empezando, relevante para lo que estamos hablando aquí, con no puede permitirse disponer de un ordenador personal, bueno, pues el 19% en el caso de las personas extranjeras, 5% en el caso de las españolas y así con tantas otras cosas, bueno, que nos dan, digamos, este dibujo de que aquí también pues, tenemos mucho que hacer. Y por último quería destacar también el tema de la juventud, ¿no? Se supone, ¿no?, que los nativos digitales, ¿no?, que estos lo tienen muy fácil, ¿no?, porque ya han nacido con la inteligencia artificial debajo del brazo. Pues bueno, no sé si será así o no, hay mucho debate sobre si esto tiene sentido o es real o no, pero lo que sí que es cierto es que tenemos pues, unos índices de desempleo juvenil pues, bastante insoportables, no ya solo por la comparación con otros países, sino bueno, en sí mismos, ¿no?, del 30% o más a nivel de toda España, ¿no? Por tanto, aquí a una juventud, ¿no?, a la que le estamos lanzando los mensajes de que la inteligencia artificial va a terminar con los empleos y todo esto, ya partiendo de este panorama, pues no sé si es el mejor mensaje que se puede dar, ¿no? Y por tanto, tenemos que espabilarnos para buscar razones para dar otro tipo de mensajes y comunicarlos bien a la juventud, porque si no, digamos, el nihilismo volverá a nuestras calles y a nuestras casas. Otros factores, ¿no?, que amenazan a la cohesión social, pues claramente los conflictos políticos, en particular, digamos, los geopolíticos, esta lucha que hay en el mundo cultural ahora mismo y política y con intereses económicos detrás, por supuesto, ¿no?, pero esta división y esta fragmentación y esta polarización que estamos viviendo a todos los niveles, ¿no?, desde la polarización, la vuelta a la polarización en las relaciones internacionales a la polarización política pues a nivel local en cualquier lugar, ¿no? Por tanto, esto es una amenaza. El cambio climático, obviamente, pues con todos sus impactos y a quién va a impactar más y a quién menos y quién va a poder ponerse a salvo, digamos, de los impactos del cambio climático. Y la digitalización, lo pongo ahí al final porque es de lo que hablaremos a continuación. Con una característica muy clara y específica también. Así como tenemos... Yo creo que tenemos bastante idea. Otra cosa es luego lo que hagamos, pero yo creo que tenemos bastante claro qué es lo que hay que hacer para combatir el cambio climático. Insisto, luego es que lo hagamos, pero sabemos que hay que reducir emisiones, que hay una serie de cosas que hay que hacer. Con lo de la digitalización no tenemos tan claro cuáles son las... porque tampoco sabemos hacia dónde va muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos eso, ¿no? Esa es la gran complejidad de esta cuestión. Entonces, primera pregunta... para primera red. A ver, las representantes de Redel aquí, que levanten la mano, pero venga con orgullo ahí, Redel, vale, muy bien. Pues la pregunta que lanzamos para esta red, ¿no?, que se dedica, digamos, a una visión general, ¿no?, del desarrollo local, sois las agencias de desarrollo local y en muchos casos pues estáis también en las otras redes. La pregunta es esta, ¿no? Tenemos que planificar el desarrollo de nuestros territorios. ¿Cómo lo hacemos, no?,
pues dentro de este contexto y haciendo frente a todas estas incertidumbres que nos vienen, digamos, un poco de las tendencias globales, ¿no? Y podríamos añadir una más específica, digamos, bueno, y con la inteligencia artificial, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Cómo planificamos, ¿no?, el impacto que pueda tener la inteligencia artificial? Como decía antes, creo que era también Carla Ruiz, ¿no? No solo en cómo hacemos las cosas, sino como fenómeno en sí mismo que nos afecta, ¿no? Vale, pues esta es la pregunta para la última mesa de mañana para Redel. El segundo elemento, el segundo factor es este, ¿no? La digitalización, vale, hemos dicho que es uno de los factores de cambio. ¿Cómo cambia? Hablo de digitalización, aterrizamos más a inteligencia artificial, porque sabéis que la digitalización incluye muchísimas otras tecnologías. Bueno, se ha hablado del blockchain, podemos hablar del Internet de las cosas, etcétera, que están interconectadas, ¿vale? Y por tanto, inteligencia artificial es solo una parte de esto que se relaciona con muchas otras. Bueno, esto no sé si lo habéis discutido en la red de Impulso, si lo habéis trabajado, pero esto a mí también me parece un signo de alarma importantísimo, ¿no? Y es la Fundación Cotec, ¿no?, la encuesta sobre percepción social de la innovación en el año 2021, que decía que el 56% de la población estaba de acuerdo con la afirmación: la innovación tecnológica aumenta la desigualdad social, ¿vale? Por tanto, tenemos miedo, o cuando menos respeto, ¿no?, hacia los cambios tecnológicos, hacia la innovación y el impacto que pueda tener en nuestras vidas. Si tenemos en cuenta, además, que este tipo de encuestas se hacen a una capa muy específica de la población, ¿vale?, pues imaginaos, ¿no?, lo que piensa una gran mayoría que no accede, digamos, a participar en este tipo de encuestas, ¿no? Pues eso es otro problema. Y esa es otra cuestión de mensaje y de prepararnos, ¿no?, y de planificar y de pensar cómo vamos a explicarle, ¿no?, a la ciudadanía que esto realmente pues nos tiene que ayudar, ¿no?, que la innovación lo que nos tiene que ayudar es a una mayor cohesión social y un mayor desarrollo. Me parece, digamos, crucial tener en cuenta este dato y este impacto. Como sabéis, porque esto ya se ha explicado 100.000 millones de veces, ¿no?, pues la digitalización no es una única brecha, son varias, ¿no?, las que hay. La de acceso, es decir, se tiene o no se tienen los medios para acceder; el uso, es decir, bueno, puedo tener conexión de banda ancha, etcétera, pero no utilizarlo, ¿vale? Y por tanto la brecha de uso es la siguiente. Y la tercera es la del dominio. Ya no solo la utilizo, sino que además la utilizo convenientemente, ¿no?, y para lo que, con mis propias finalidades, ¿no?, sé cómo trabajar con estas herramientas para conseguir unos objetivos que me he planteado, ¿no? Vale, estas son las tres brechas, digamos, clásicas, ¿no? La inteligencia artificial, que como digo no es más que una de las tecnologías de la digitalización, pues bueno, lo que hace fundamentalmente que es, bueno, primero la característica es que afecta absolutamente a todo, ¿no?, a todas las actividades económicas y a todas las actividades humanas, por tanto es absolutamente transversal y, en esta definición que he escogido aquí, pues lo que hace es permitir delegar determinadas funciones, ¿no?, que realizaban las personas, pues a las máquinas, ¿no?, y a la computación. Se basa en el tratamiento de una gran cantidad de datos, de información, en pasarlos a través de una secuencia, ¿no?, lógica de pensamiento, ¿no?, que es un algoritmo, para obtener un resultado y a partir de ahí aprender, ¿no?, a medida que se va iterando con con las consultas, digamos, o con la información que se le va introduciendo y las preguntas que se le van formulando. La que se ha puesto más de moda últimamente, que es la generativa, es la que es capaz de crear nuevo contenido a partir de eso, o sea, ¿no?, generar nuevo contenido a partir del que le hemos proporcionado. La otra lo único que hace es mezclarnos, ¿no?, y darnos una explicación. En cualquier caso, aquí el problema es que se abre una nueva brecha, y es la brecha de la soberanía. Es la brecha de quién decide, ¿no?, quién tiene los datos, quién decide qué datos se usan, quién decide el algoritmo, que es cómo actúa el algoritmo, quién decide qué pasa con ese resultado, etcétera, ¿vale? Y esto que parece, ¿no?, muy así, bueno, es lo que vivimos cada día, ¿no? ¿Hacemos caso a Google Maps o no cuando nos dice que vayamos para aquí o para allá? ¿Hacemos caso a una aplicación, ¿no?, de inteligencia artificial que nos dice que tenemos probabilidad de tener una determinada enfermedad y que si nos operamos tal? Bueno, esto, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo hemos decidido, ¿no?, el análisis de esto? ¿Cómo decidimos luego qué hacemos, qué no hacemos, etcétera, ¿no?
Son estas cuestiones, ¿vale? Estas 4 cuestiones. La cuestión del tratamiento de la información, qué datos y de quién son esos datos, ¿no? La generación, digamos, de las respuestas es quién diseña y con qué mirada los algoritmos, ¿no?, que nos dan la respuesta que buscamos, y a quién pertenece y con qué finalidad el resultado que se genera, qué uso se le va a dar a eso, quién toma la última decisión, ¿vale?, y quién actúa. Porque también puede ser que deleguemos ya cada vez más, ¿no?, quién hace las cosas, no seamos nosotros, sino que el algoritmo, digamos, con forma de robot antropomórfico, pues sea el que ejecute también lo que hemos dicho que hacemos, ¿no? Bueno, pues esto son cuestiones de soberanía. Cada una de estas preguntas nos plantea esto, en qué punto estoy yo, en qué posición estoy yo respecto a estas preguntas. Yo tengo capacidad, ¿no?, para decidir qué datos, ¿no?, y tengo la propiedad de esos datos. Yo puedo influir en el algoritmo, tan siquiera lo conozco el algoritmo, qué es, cómo funciona, etcétera. Tengo la posibilidad de tomar la última decisión con la información que me han dado, ¿vale? Entonces, esto también, la inteligencia artificial, lógicamente, está vinculada con los otros retos que hemos dicho globales, ¿no? Si hablamos de los conflictos geopolíticos, pues evidentemente sabemos, ¿no?, que hay 2 grandes modelos, ¿no?, el de Estados Unidos, muy basado en el mercado, el de la de China, muy basado, digamos, en un Estado autoritario, que lo que está provocando es que no haya ningún control sobre el desarrollo de estas tecnologías. Y ahí está Europa, ¿no?, intentando poner una legislación, una regulación, unas normas, pero si hablamos en términos de soberanía, es totalmente dependiente de estas tecnologías de lo que está pasando en los otros 2 grandes bloques, ¿no? Por tanto, es fundamental, es importantísimo, ¿no?, este impacto de los conflictos geopolíticos. Respecto al cambio climático, ya sabemos, aunque hablemos de la nube, el impacto sobre el medio ambiente es muy real, ¿no? Es muy real y muy importante. Ahora que estamos aquí con el tema de la sequía, bueno, aquí no sé, en Cataluña seguro, pues los centros de datos hoy en día consumen, según su tamaño, entre 25 y 600 millones de litros de agua anuales, ¿vale? Y en 2030 se estima que consumirán el 4% de la energía mundial y el 40% de esa energía, igual que el agua, está dedicada a refrigerar, ¿vale?, a refrigerar los servidores. O sea, no ni siquiera a cumplir la función que tienen, sino a refrigerarlos, ¿no? Pues en un mundo que se va calentando cada vez más, pues esto también irá cada vez a más, ¿no? Y luego los movimientos migratorios, otro gran reto, bueno, cómo impacta, ¿no?, cómo se utiliza la inteligencia artificial en un mundo en el que cada vez más estamos buscando controles alternativos y fronteras alternativas a las tradicionales, ¿no?, y que sabemos, pues, desde las tecnologías de reconocimiento facial en todas partes, pero en las fronteras en particular, hasta, supongo que todo el mundo conoce el caso, ¿no?, de las subvenciones en Holanda, ¿no?, en Holanda o en Suecia era, bueno, que se daban subvenciones, ¿no?, a determinados colectivos, luego se las quitaron porque el algoritmo no era el correcto, etcétera. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no?, pues que generan discriminación, desprotección, etcétera, de las poblaciones migrantes. Y luego la otra cosa que pasa es que aquí gana el que llega primero, ¿no?, y todos a correr. Y entonces también nos encontramos, ¿no?, aparte de con estas paradojas, ¿no?, de que en muchos casos, ¿no?, bueno, el caso de Amazon Fresh, ¿no?, que salió, que Amazon Fresh vendía, ¿no?, que tú ibas a comprar sin nadie, sin dependientes ni nada, tal, y salías por la puerta y te cobraban, ¿no? Y luego resultó que había no sé cuántos centenares de cámaras en los establecimientos y era, pues, un montón de gente en la India, ¿no?, mirando esas cámaras, viendo a ver qué se estaba llevando a la gente y pasando la factura, ¿no? Bueno, ese fake, ¿no?, de la inteligencia artificial, que al final detrás lo que hay son muchas personas trabajando a este nivel, ¿no?, igual que con todas las tecnologías, ¿no?, todo lo que se hace para moderar, por ejemplo, las redes sociales, etcétera, que al final son muchas personas ahí trabajando detrás de los ordenadores. Bueno, pues eso es a lo que lleva al intentar llegar a ser el primero, ¿no? Y eso también genera desconfianza y eso también genera, ¿no?, pues... Entonces, pregunta para la red Impulso. A ver, la gente de la red Impulso, levanten la mano. Uy, qué poco entusiasmo. Bueno, ahí. Más impulso. Ahí para... Venga, muy bien. Bueno, pues para la red Impulso, ¿cómo sacar el mejor partido de la inteligencia artificial? Y permitidme, digamos, un poco la caricaturización, ¿no?, más allá de la creación de startups maravillosas, para impulsar la innovación sin dejar a nadie atrás. Voy terminando.
que no es verdad, pero lo digo y así cuela. Además, no, sí. Impacto sobre el empleo, ¿vale? Que seguro que, bueno, esto, pues desde el 2017 ya venimos hablando y tal, lógicamente ya hemos visto, esto genera miedo, esto genera pues un poco de desilusión, ¿no?, hacia el futuro en muchos casos, ¿qué nos va a pasar? No voy a hablar de proyecciones, pero sí voy a hablar de que deberíamos ser capaces de identificar en nuestros territorios estos 4 tipos de impactos, ¿no?, sobre la cantidad de trabajo, ¿no?, que hay o sea, qué actividades va a seguir haciendo sola y únicamente las personas humanas, ¿vale? Esperemos que haya algunas que todavía se mantengan 100%, digamos, humanas, en cuáles la inteligencia artificial va a ser un apoyo, en cuáles va a ser la persona, ¿no?, humana la que va a ser el apoyo de la inteligencia artificial y en cuáles de ellas va a haber una sustitución total. Y fijaos que hablo de tareas, no hablo de profesiones, porque al final estamos hablando siempre de tareas concretas en determinados ámbitos. Es muy difícil sustituir, digamos, toda una profesión, pero sí que seguro que algunas tareas, ¿no? Por tanto, ese es un elemento de reflexión importante. Sobre la estabilidad del trabajo, conocemos perfectamente también la gig economy, los impactos, mañana también se hablará en alguna de las ponencias, ¿no? El trabajo a demanda, ¿no? Los algoritmos permiten identificar en qué momento concreto hace falta que alguien trabaje o vaya a buscar un paquete o vaya a hacer no sé qué y tal. Bueno, pues esto, y mientras tanto, ¿no?, y si no me dan trabajo y si la aplicación, ¿no?, el algoritmo no me envía, ¿no?, y sabéis que esto sucede, ¿no?, pues con la gente que se dedica a hacer repartos y demás profesiones, ¿no? Bueno, pues esto cómo nos afecta y cómo afecta indirectamente, bueno, y directamente a los sistemas de protección social, ¿no? El impacto sobre la naturaleza del trabajo. Una de las características de la inteligencia artificial generativa es que digamos, no solo hace, sino que crea también, ¿no? Está empezando a crear. Está en gran discusión esa creación, ¿no?, qué consiste, dónde viene, pero bueno, es que ya nos están quitando hasta el tiempo libre, ¿no? Ya no nos vamos a dedicar. Todas estas imágenes, por cierto, están hechas, es lo único que he hecho así con inteligencia artificial, con el DALI este de Marras, y ya veis que son todas como bastante oscuras y bastante así, ¿no?, pero bueno, es lo que hay, es lo que da. Bueno, pues esto, la naturaleza del trabajo, pero también la naturaleza del tiempo libre, qué espacio va a ocupar todo esto en nuestras vidas. Y como decía, el impacto sobre los sistemas impositivos y la protección social, que lo conocemos. Entonces, Foro de Ciudades para el Empleo. ¿Dónde estáis los del Foro de Ciudades para el Empleo? Muy bien. Pregunta. ¿Cómo preparamos a la ciudadanía en términos de empleabilidad para convivir con todo este fenómeno, ¿no?, con la creciente presencia de inteligencia artificial en los entornos laborales? Tenéis 36 horas para contestar esa respuesta. Y por último, ¿no?, otras consideraciones, digamos, éticas a las que nos lleva a esto, ¿no?, la rapidez, ¿no?, y el grado de penetración de esta tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y aquí tenemos muchísimos interrogantes, muchísimas cuestiones, ¿no? Pues sabemos realmente a qué riesgos nos enfrentamos y si lo sabemos, qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir como sociedad o individualmente, ¿no?, a la hora de utilizar, digamos, este tipo de tecnologías, qué velocidad de avance nos permite la reflexión, pero sabiendo que esto va a seguir avanzando, que no depende de lo que digamos nosotros, ¿no?, y por tanto sin que haga más brechas. Sabéis, ¿no?, que en su momento hubo un manifiesto firmado por no sé cuántos tecnólogos y científicos pidiendo paremos, esto es imposible de parar. Entonces, pero bueno, ¿cuál es la velocidad de adopción, ¿no?, que va a poder asimilar la especie humana, ¿no?, de todas estas cosas? ¿Cómo asignamos las responsabilidades? Aquí también hay todo, bueno, es un campo para el derecho, ¿no?, pues importantísimo, el derecho que se va a tener que fundir con la filosofía y van a tener que saber de tecnología para poder legislar y dictaminar, ¿no?, esto, responsabilidades en muchos casos, ¿no?, en determinadas circunstancias, y esto, ¿no?, cómo conjugar lo jurídico con lo filosófico y con la capacidad, con el conocimiento tecnológico. Todo esto es un gran reto. El otro día una conferencia en Barcelona de una jurista que decía, no, es que nos juntamos ahí y nadie entiende nada. O sea, no entienden el blockchain, pues cómo van a legislar sobre eso si no saben cómo funciona, ¿no? Pues, o sea, en las facultades, digamos, en las escuelas técnicas van a tener que dar filosofía y en las de derecho van a tener que dar algo de tecnología, porque si no... Entonces, aquí tenemos la regulación esta de la Unión Europea. También, si le habéis echado un vistazo, pues lo que hace básicamente es
definir, ¿no?, diferentes ámbitos, uno en el que está prohibido el desarrollo, ¿no?, de la inteligencia artificial en Europa, ¿no?, que es todo aquello que tiene que ver con las calificaciones sociales, ¿no?, los créditos sociales y tal, de lo que tanto se ha hablado en China y demás, la vigilancia masiva. Bueno, son diferentes niveles. ¿Qué es lo relevante de esta normativa? En términos, digamos, de cohesión social y de protección de las personas. Pues lo relevante es que protege más hoy en día, ahora mismo, dicho por la misma jurista de la conferencia del otro día, el Reglamento General de Protección de Datos que esta ley. Porque esta ley, en su preámbulo, ya dice que está pensada para salvar el mercado único. O sea, aquí lo que preocupa es el negocio, ¿vale? Y, digamos, los derechos de propiedad sobre lo que se genera. Y se habla incluso, no se habla ni de ciudadanos y ciudadanas, se habla de usuarios, usuarias de estas tecnologías en esa ley, ¿vale? Por tanto, bueno, también el origen, ¿no?, y el foco donde está el pensamiento, ¿no?, en este tipo de regulaciones importa, y por tanto ahí nos queda también mucho trabajo que hacer para introducir estas cuestiones. Y hablábamos al principio, ¿no?, cohesión social es una cuestión de confianza, pues esto, ¿no?, ¿en quién vamos a confiar, ¿no? Nuestro médico, nuestra médica de toda la vida, o en el algoritmo que le está diciendo, oiga, que no, ¿no? O en el caso, digamos, de una confianza más colectiva, ¿no? Mira, hoy en día, en general, si se pone el semáforo en verde, cruzamos con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Pues porque sabemos que la gente respeta los semáforos y tal, y no sé qué. Bueno, este tipo de cosas las vamos a hacer igual cuando sepamos que los coches igual al final sí, pero vamos a necesitar un tiempo de adaptación, ¿no? Cuando veamos venir un coche sin nadie dentro, por suerte no será en 2025, como decían aquellos, sino que será más adelante, pero bueno, hay una cuestión aquí de confianza en todo esto, que si la ciudadanía piensa más de la mitad que la innovación tecnológica nos va a llevar a menos cohesión social, etcétera, yo creo que hay que trabajarla todavía bastante, ¿no? Y luego el sentido de la participación. Van a tomar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, también se ha mencionado los gemelos digitales, ¿no? Y el otro día estábamos en el Ayuntamiento de Barcelona con la Fundación Vitavitat, que se dedica a estos temas y que están desarrollando un gemelo digital de Barcelona con el Barcelona Supercomputing Center, y era el patronato de la fundación y estaban los representantes de las fuerzas políticas. Se estaban frotando las manos y todos diciendo, esto es lo que necesitamos para evaluar si el impacto, ¿no?, de las supermanzanas, que si no sé qué y tal. Claro, yo les dije, bueno, pero esto no os va a eximir de tomar decisiones, y a veces a lo mejor incluso contra lo que ha dicho esto, porque esto es otra historia, ¿no? Una cosa es lo que te digan los datos y tal, y otra, ¿qué quiere, ¿no?, la ciudadanía? ¿Qué queréis? Por tanto, no os penséis, digo, bueno, además que os quitaría el trabajo directamente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a utilizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo imbrincamos, ¿no?, la participación, la implicación en todo esto? Sabemos, ¿no?, que es una tecnología que en manos de quien está y lo difícil que es participar, pero si desde el territorio no buscamos la manera de empoderarnos, pues mal, ¿no? Entonces, pregunta para retos. ¿Dónde están los de retos? A ver, hombre, ¿estás tú solo? No. Hoy qué tímidos los de retos. Muy bien. Pues la pregunta para retos. ¿Cómo conseguimos, ¿no?, que la inteligencia artificial se desarrolle y se aplique siguiendo criterios de responsabilidad social y en pro del bien común de nuestros territorios? Vosotros tenéis 36 horas menos 5 minutos para responder. Vamos al final. Los tres elementos que comentaba, ¿no?, las redes, ¿no?, de desarrollo local que se sitúan en medio de este triángulo. ¿Qué son los grandes ámbitos que hacer? Pues mira, de entrada, los principales no están en nuestras manos, ¿vale? Están en otro lugar y lo que tenemos que hacer es estar al día, influir en la medida de lo que podamos. Bueno, la organización en redes ayuda, ¿no?, a poder hacer lobby para determinadas cuestiones, pero obviamente necesitamos legislación, necesitamos regulaciones en los ámbitos de la competencia, de la ciberseguridad, de la transparencia, de la privacidad, de los seguros, ¿no?, de cómo se aseguran las cosas. El sector de los seguros está, digamos, con los pelos de punta. De la veracidad, obviamente, es algo fundamental, cómo se regula todo esto. La generación de una inteligencia artificial pública, ¿no?, que no esté en manos de las grandes corporaciones, y, digamos, los cambios en el sistema impositivo, ¿no?, porque hoy se basa mucho en las rentas del trabajo y demás, pues bueno, y si esto va a cambiar, cómo funciona. Pero hay más, que tampoco están en manos del desarrollo local, digamos, la renta básica, ¿no?, que están más del lado de la cohesión social, la educación y todo este debate sobre las STEM o sobre las humanidades. Hay quien reclama que la filosofía pase a ser una asignatura troncal, ¿no?, en los currículums, incluso alguien se atreve con la psicología.
¿vale? Y luego los sistemas de protección social, ¿no? Todo esto, digamos, hay que repensarlo además en una determinada dirección, pero en general no está en manos del desarrollo local. ¿Qué sí puede estar en manos del desarrollo local? Bueno, pues primero eso, tomar conciencia de lo que se nos viene, en la medida en la que se puede, porque, insisto, muchos de los riesgos ni siquiera los conocemos, pero en todo caso planificar en el territorio, ¿vale? Específicamente pensando en el impacto que puedan tener estas cuestiones, poner mucho el énfasis en el desarrollo comunitario y en los lazos en la comunidad y forjar, digamos, alianzas entre los actores locales, ¿no? Pensando, digamos, en esto, en las especificidades de cada territorio, contextualizar lo que dicen los algoritmos, porque obviamente cuando estamos utilizando determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, el algoritmo funciona igual aquí que en Baracaldo, que en Sevilla. Entonces, bueno, eso, cómo podemos de alguna manera introducir, ¿no?, elementos de contextualización para todas estas cuestiones. Procesos participativos, el acompañamiento en la superación de las diferentes brechas, en particular que seamos conscientes de la brecha de la soberanía y este acompañamiento específico a la gente joven, ¿vale? Bueno, pues porque nos jugamos ahí bastante el futuro, y temas de formación, obviamente en competencias básicas y en formación a lo largo de la vida, pues digamos, para que la gente se pueda ir adaptando a todo esto. Ya veis que no son grandísimas soluciones ni nada nuevo, es hacer lo que hemos hecho siempre, pero tomando conciencia de que hay que seguir haciéndolo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo poniendo el foco en el impacto de estas tecnologías. Entonces, termino con una frase del nuevo gurú, ¿no? que veis que la cohesión social es fundamental. Pues nos ha aclarado las cosas ChatGPT, gracias ChatGPT por esta frase, y muchas gracias a vosotros por escuchar. Gracias. Sí, sí. Que no me quede sin Google, que yo sin Google. Oriol, vamos con un poquito de retraso, pero no se preocupen que el café va a llegar, aunque sea un poquito más tarde, y aparte tampoco le vamos a echar la culpa a Oriol porque su intervención ha sido muy interesante. Nos deja, o a mí al menos me deja, un par de reflexiones. La primera tiene que ver con lo primero que dijo, de que nos estamos volviendo menos sociables y más individualistas, y eso es un problema cuando al principio de este congreso se empieza a hablar de que hay que pensar en cooperación y en pensamiento global, con lo cual a mí me parece un poco contradictorio con este índice que dijo del 24% de que la gente cree que el otro no importa. Y la segunda, más preocupante aún, es la de que los juristas no sepan de qué va todo esto. Si no lo saben los juristas, que son gente preparada, ¿dónde vamos a llegar?